funciones de la presidencia fue articular y estrechar las relaciones con ustedes, con las autoridades locales. Ustedes son los gestores elegidos por la ciudadanía a través del voto popular para generar el desarrollo y la paz en sus territorios. La confianza y la esperanza depositada a ustedes por los electores los posiciona como los gestores más cercanos a la ciudadanía, ciertamente muchísimo más cercanos de lo que puede estar alguien en el gobierno central. Y la tarea es buscar soluciones públicas, puntuales, en beneficios de todos y todos. Al ser este un gobierno de emergencia y transición, es urgente construir una relación honesta y constante, donde confluya y se potencie nuestra misión común, servir al país. Por eso nos ponemos a disposición de ustedes para trabajar en este corto tiempo de manera articulada e intensa para enfrentar las múltiples crisis que tiene nuestro país en el ámbito sanitario, en el ámbito económico, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la alimentación, pero también, como ha dicho anteriormente el señor alcalde Villar, en el ámbito de la política. En este contexto adverso, pero con mucha esperanza, hemos sido llamados a generar confianza y liderar la transición hacia el tercer siglo de vida independiente. Somos plenamente conscientes de que ha existido un abandono y una falta de atención a los problemas del país, particularmente por la indiferencia de muchas autoridades del gobierno central y muchos políticos que no han visto el enorme potencial, pero también las grandes carencias y necesidades en las diversas regiones de nuestro país. El debilitamiento de la legitimidad de la política hace que sea absolutamente necesario dedicarnos a esta tarea de fortalecer la democracia. Las protestas, el descontento y el papel de la juventud en las últimas semanas nos demuestran que los gobiernos no hemos sido capaces de generar esa confianza en la ciudadanía y especialmente en los jóvenes. Para recuperar esa confianza tenemos que empezar a mostrar que podemos conversar de manera alturada, que podemos dialogar, que podemos llegar a acuerdos, que podemos respetar las diferencias y que también somos realistas y que podemos aceptar las limitaciones que se tienen en todo el Estado peruano. Esta situación del COVID-19 y la reducción brutal del crecimiento económico ha generado una disminución en los ingresos del Estado de más de 30%. Todos ustedes lo ven en la actividad económica, la imposibilidad de muchísimas personas de poder hacer frente a sus necesidades básicas, las dificultades que ustedes tienen como alcaldes para poder equilibrar sus propios presupuestos ante la disminución de los pagos que hacían los ciudadanos en sus circunscripciones. Recordemos que eso mismo pasa a nivel nacional. Para empezar a generar ese consenso que nos permita enfrentar estas limitaciones y dificultades, un primer paso es repensar la descentralización. Yo creo que tenemos suficientes años con este proceso tal como está para que todos ustedes y todos nosotros hayamos podido apreciar sus fortalezas, pero también sus debilidades y sus limitaciones. Si algo podemos hacer desde el gobierno central en estos próximos meses, es ver cómo sentar las bases de un proceso de modificaciones y fortalecimiento del proceso
de descentralización que nos permita gobernar bien un país tan diverso, tan diferente en sus demandas y condiciones, que es prácticamente imposible de gobernar desde un punto de vista centralizado. Eso es un problema que lo hemos reconocido a lo largo del tiempo, pero seamos honestos, se ha venido arrastrando desde el principio de nuestra historia, como primero colonia y también como república. En el tercer siglo de vida independiente, al celebrar el bicentenario, lo que tenemos que hacer es pensar cómo, a partir del próximo gobierno, porque es muy poco lo que podemos hacer en estos limitados meses que tenemos por delante, cómo es que podríamos sentar las bases de un proceso de descentralización mucho más efectivo y que responda a las necesidades y las demandas que ustedes como autoridades locales intermedian ante las autoridades del gobierno central. Sin el apoyo de todos ustedes, cualquier tarea que tenga el Estado en cuanto a la prestación de servicios, en cuanto al apoyo que se da a la ciudadanía, sería muy difícil, si no imposible. Tenemos un punto complejo y difícil que tiene que ver con la descentralización fiscal. Este es uno de los temas de agenda que tenemos que pensar de una manera clara, lógica, razonable y con sentido de equidad y de justicia. Sabemos cómo se organizan muchas de las actividades económicas en nuestro territorio, que a pesar de desarrollarse en algunas de las regiones de nuestro país y las localidades en que están ustedes, el proceso de tributación centraliza estos recursos en otros lugares. Hemos visto cómo los procesos, por ejemplo, con el canon y otros recursos que se redistribuyen, han enfrentado una serie de dificultades. Y seamos claros, seamos honestos, eso es lo que tenemos que hacer para poder afianzar la democracia. Hay algunas regiones que no tienen acceso al canon, que requieren un mecanismo para poder tener una distribución más justa de los recursos que son generados por esa enorme riqueza natural que tiene nuestro país. Eso es alguno de los puntos que se han visto anteriormente y, por ejemplo, habría que poner sobre el tapete en este proceso de repensar la descentralización. Sé que ustedes han estado pensando y trabajando con varios miembros del Poder Ejecutivo. Tenemos apenas una semana a cargo de esto. Espero que hayan podido responder de manera razonable y adecuada a algunas de sus preocupaciones, pero estoy seguro que han tomado nota de todas las cosas que ustedes les han planteado. Tendremos que ver, por ejemplo, cómo diseñar estrategias de desarrollo, de inversión, de producción, de construcción de infraestructura, con un enfoque territorial. Como académico, una de las cosas que he hecho a lo largo de los años, porque he tenido el privilegio de visitar nuestro país extensamente, ha sido enseñarles y decirles a las personas con que he trabajado, a mis alumnos, que cuando uno ve un mapa, ve una cosa plana. Pero cuando uno recorre el territorio, nuestro Perú no es como la Pampa Argentina, como las praderas en los Estados Unidos, plano por cientos de kilómetros. Tenemos esa geografía endiablada, difícil, en que cada valle es diferente al otro, que para pasar de un punto a otro tenemos que hacer caminos de herradura, bajar y volver a subir, etc. Pensar en desarrollo para un país tan extraordinariamente diverso y rico como el nuestro, que tiene 85 de las 105 zonas ecológicas posibles que existen en el mundo, y no hay ningún país que tenga esa característica, requiere una nueva manera de pensar. Y allí ustedes tienen también que ayudarnos, modificando su manera de ver. Y una de las cosas que hay que hacer, que es fundamental, es no solamente que ustedes piensen en sus territorios, que piensen en sus municipalidades,
que piensen en su provincia o su distrito, pero de que desde su distrito, desde su provincia, piensen el Perú entero. No dejen esa tarea para otros. Lo que queremos es escuchar la visión de lo que debe ser el Perú, que viene también de ustedes, y no solamente aquella que a lo largo de la historia hemos recibido de Lima. Han conversado ya con las autoridades, como mencioné anteriormente, hay muchos puntos en una agenda posible para revitalizar el proceso de descentralización, y lo interesante es que muchas de las prioridades que ustedes han planteado se conjugan y coinciden con aquellas que tenemos en el Poder Ejecutivo, en este gobierno de transición y de emergencia. Entre ellos, hemos decidido darle prioridad, y ustedes lo conocen muy bien, todo el tema de la pandemia, que es realmente una catástrofe nacional que nos ha hecho estar en una situación realmente crítica y de emergencia, tanto por lo que ha significado en la pérdida de vidas humanas, como en lo que ha significado para la reducción de la actividad económica, la imposibilidad de estar trabajando como lo hacíamos anteriormente, y la necesidad de instituir un régimen de distancia corporal o distancia física. No nos gusta usar la palabra distancia social. Lo que hacemos en esta pandemia, tal como están sentados con ustedes o como nos saludamos, es una distancia física, una distancia entre los cuerpos. Pero como peruanos, como seres humanos que tenemos una vida social, a pesar de esa distancia física, tenemos que tener una cercanía social. Y ese tipo de cercanía social es lo que nos va a permitir sentar las bases para que en el bicentenario de la independencia, luego de un proceso electoral limpio, nos permita realmente empezar con buen pie el tercer siglo de vida independiente. Pero volviendo a la pandemia, ustedes tienen una labor central como autoridades locales. No solamente en apoyar a las autoridades del Ministerio de Salud, a los funcionarios, sino en despertar en la ciudadanía el interés por respetar esa distancia corporal, por usar las mascarillas, por mantener diferentes maneras de evitar el contagio, evitando aglomeraciones, cumpliendo estrictamente las normas que se han establecido, y que, dicho sea de paso, vamos, como ya empezó a hacerse desde el gobierno, a ir flexibilizando región por región. Así como nuestro país es tan diverso, no toda la manera en la cual la pandemia afecta a cada una de sus localidades es la misma que en otra. Y no podemos pensar en solo un esquema igual para todos. En el caso de la pandemia, pronto, además de los problemas de tratamiento, estaremos iniciando un programa de vacunación. Es sumamente complejo administrarlo y verlo, y les adelanto que en este corto tiempo que estamos en el gobierno le hemos prestado muchísima atención. Y allí tenemos enormes dificultades. No conocemos todavía lo suficiente sobre esta pandemia para saber cuál es la mejor manera de enfrentarla, y la información va cambiando día a día, vamos aprendiendo continuamente. Una vacuna en tiempos normales toma entre 5 y 10 años en desarrollarse, y esa ha sido la historia de todas las vacunas que hemos venido usando hasta ahora. Por un esfuerzo extraordinario vamos a producir una vacuna en menos de un año posiblemente, o un año. Pero hay muchos riesgos, hay mucha incertidumbre, no solamente en la vacuna misma, sino también en cómo se produce, cómo se distribuye, qué cantidad vamos a tener. Y lo que quisiera decirles es que estamos haciendo el mejor esfuerzo para, dentro de toda esta incertidumbre y limitaciones, hacer un seguimiento
cotidiano, un seguimiento diario para tomar las mejores decisiones en función de lo que necesita nuestra población. Cuando llegue el momento de armar esas campañas de vacuna, la participación de los gobiernos locales, señor presidente de la República, va a ser fundamental. Van a tener ustedes que apoyar al gobierno central, al Ministerio de Salud, a las Fuerzas Armadas, en fin, a todos aquellos, a las organizaciones de la sociedad civil, al sector privado, que estamos todos en esta cruzada que es extremadamente compleja y difícil, y es un desafío como el que nunca hemos enfrentado. Haremos lo posible por diseñar una estrategia de vacunación que sea lo más beneficiosa para toda la población. Otro tema que nos preocupa es algo que hemos escuchado ya no solo recientemente, sino también en mi corta función como congresista he podido escuchar como la demanda, un reclamo que viene de diferentes regiones de nuestro país. Y es el tema de educación. ¿Cómo podemos asegurar que nuestros niños y nuestras niñas tengan acceso a una educación de calidad en condiciones extremadamente adversas que han roto por completo el esquema tradicional de educación? Estoy seguro que acá tenemos algún maestro, alguna maestra entre todos ustedes que deben haber sido testigos de cómo eso ha cambiado de manera radical. ¿Cómo hacer, en primer lugar, para que este proceso de educación a distancia llegue a toda la ciudadanía, a todo el territorio? Una de las prioridades que estamos conversando, y ya empezamos a trabajar en ello, es ver cómo podríamos asegurar el servicio de Internet en las zonas más apartadas de nuestro país. No es fácil, pero ¿saben una cosa? Existen soluciones tecnológicas, no es que tengamos que inventar la rueda. El problema central está en coordinación. Como usted decía, señor presidente, cómo trabajar en conjunto. Y el problema es que a veces el gobierno central, el gobierno regional, los gobiernos locales, el sector privado, algunas agencias, las empresas que prestan servicios por concesión, cada uno trabaja por su lado y hay soluciones que simplemente se quedan a la mitad. Llega la fibra óptica hasta alguna de las provincias en las cuales ustedes son alcaldes, las capitales de provincia, y ahí se queda. Entonces, haremos lo posible por hacer que llegue este servicio y nos permita de una forma u otra recuperar el tiempo perdido en educación, estos 6 a 8 meses en los cuales prácticamente no hemos tenido clases, y evitar que tengamos una generación de jóvenes que hayan perdido oportunidades educativas por esas carencias. Para eso, nuevamente, la participación de ustedes es absolutamente esencial y contamos con su compromiso y su buena voluntad. Además de eso, lo que queremos hacer también es establecer lazos más estrechos entre instituciones como la de ustedes y otros gremios locales y regionales con el gobierno central. Ustedes representan a buena parte de la ciudadanía en su función como alcaldes. Hay otros representantes de organizaciones de base, de grupos empresariales, de pequeños empresarios, organizaciones religiosas, y lo que trataremos de hacer es escuchar todas esas voces, como bien nos ha recordado el alcalde Villar. Por nuestra parte, por parte del gobierno que tengo el honor de encabezar por una decisión del Parlamento, no he sido elegido por la ciudadanía en conjunto, pero asumo la plena responsabilidad, y así lo hacemos en el gobierno, de devolverle a toda la ciudadanía la confianza en que tienen en un gobierno que está pensando en ellos y la esperanza en un futuro mejor. Muchísimas gracias a todos ustedes y contamos con el apoyo, la participación y el compromiso de todos los miembros de esta República.
Muchísimas gracias, señor presidente, y gracias a todos ustedes por estar aquí. El compromiso asumido entonces por el presidente Francisco Sagasti de hacer todo lo necesario para poder escuchar todas las voces, tanto en temas que se consideran las voces de especialistas como es la educación, también una estrategia de vacunación idónea a las condiciones y exigencias de la población, pero también ha invocado a el apoyo necesario de todos los gobiernos locales en todo este proceso, en este gobierno de transición. Con estas imágenes concluye la transmisión. Continuamos con la programación habitual de TV Perú.